Tengo un mensaje de Dios para ti. Deja de llorar. Dios es fiel. Ha salvado a tu hija. ¿Qué decía las últimas palabras de mi hija? No pedía ni auxilio ni tampoco a usted. Se fue hasta lo más alto y ahí con sus manos ensangrentadas se cayó al piso de rodillas y levantando sus manos al cielo dijo: Señor, ten misericordia, me estoy muriendo, perdóname. El siguiente video se creó con el deseo que tu vida sea bendecida. Apóyanos suscribiéndote, dándole like y compartiendo. Lo que sucede, a más dice personas. hermanos, que el diablo había pedido el cuerpo de una persona virgen, de alguien que no había estado ni con mujer ni con varón. Un sacrificio vivo. ¿Cómo es el diablo sucio, hermano? Entonces ella no sabía. La mamá dice esto, escúchame. La mamá dice: pastor, el día que mi hija se fue de la casa para nunca más regresar, yo estaba lavando mi ropa y mi hija desde el segundo piso me dijo, se paró con su buzo y me dijo: mamita, churra, guapa, simpática, mi amor, mamita. Y yo lavaba la ropa y le dije: no te voy a dar permiso. Ya pues mamá bajó, pastor, y me abrazó fuerte. Me dijo: mamá, dame permiso, por favor. Yo quiero ir a jugar básquet. Son 5:30, solo una hora. Y la hermana le dice: mira, hija, yo no te voy a dar permiso para que juegues con jóvenes, con señoritas. No, hija, tú y yo vamos a la iglesia. Otra cosa, otro día, hija, tu papá se va a molestar. Y entonces ella me dice: pastor, yo no quería darle permiso, pero sabes, mi hija dijo algo que quedó grabado en mi corazón. Se puso a llorar y me miró y me dijo: mamá, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada, dame permiso. Ese ¿qué te cuesta? Entró en mi corazón y dije: de verdad, no me cuesta nada decirle ya que vaya a jugar básquet y que regrese en un rato. Y dije: de verdad, no me cuesta nada. Y le dije: está bien, anda. Si no me hubiera dicho ese ¿qué te cuesta?, mi hija hubiera estado viva, pastor. Pero cerró la puerta, me miró y me dijo: te quiero. Y me dio un beso volado y cerró la puerta. Ahora entendí, hermanos, el ¿qué te cuesta? Muchas veces nosotros le decimos a Dios: ¿qué te cuesta sanarme? ¿Qué te cuesta sanar a mi padre? ¿Qué te cuesta sanar a mi madre? Dios sabe por qué te dice que no todavía. Dios sabe por qué no. Dios te dice: no. ¿Qué me cuesta? Yo podría tocar su corazón. Pero si yo lo sano, yo lo cambio, o de repente lo levanto, tú vas a perderte para siempre. Espérate un poco más. Dios sabe por qué nos dice que sí, y Dios sabe por qué nos dice que no. Ella llora y me dice: pastor, sale con los amigos. Entonces, cuando ella está yendo con los amigos, 5:30, se encuentra, dice, ¿dónde vamos a hacer pacto con el diablo? Le dice: aquí, en este campo. Y ellos empiezan a caminar, los tres. Cuando llega a las 6 de la tarde, ella pregunta y dice: ¿pero qué vamos a sacrificar? Porque algo se sacrifica, creo, ¿no? Entonces, aquel joven de 17 años saca un puñal de su bolsillo y endemoniado le da 7 puñaladas en el cuello. Te vamos a sacrificar a ti, y le apuñala 7 veces en el cuello. Agarran su cuerpo y ahí es cuando ofrecen su cuerpo a Satanás. La hija de una hermana. La hija de un hermano. Cuando yo fui, hermanos, ese día, yo me puse a llorar en el carro después de predicar. Yo estaba llorando, mi madre subió, me agarró, me dijo: hijo, ¿por qué lloras tanto? Y le dije: mamá, la han asesinado. Y me dijo: pero hijo, duele mucho en el corazón, pero tú no eras su pastor, ¿por qué te duele tanto? Y yo le digo: mamá, hace 2 días me encontré con ella y la vi cambiada, ya no tenía la falda que se ponía antes.
ya no se vestía como cristiana. Pero ¿por qué Dios no me dijo algo? No le dije, hijita, vas a morirte en 2 días, anda a la iglesia, arrepiéntete, búscale. ¿Por qué Dios no me dijo nada? ¿O por qué no ayuné ese día mismo para que Dios me muestre algo y decirle que pronto se iba a encontrar con su creador? Mamá, la han sacrificado para el diablo, su cuerpo la han sacrificado, se ha ido al infierno esa joven. Y empecé a llorar. En eso mi madre recibe una llamada ahí en el carro. Era la mamá de aquella joven y le dice, siervita, ¿puedes venir? Vamos a ver si es el cuerpo de mi hija o no. Mi madre le dice, está el pastor Anthony conmigo, puede ir también, que me acompañe, por favor. Cuando se llega a ese lugar, hermano, la policía había puesto una cinta amarilla, nunca me olvido. La policía bajó, hermano, hasta abajo. Ella decía llorando, recuerdo que decía, no es mi hija, sierva, no es mi hija. Dios está cuidando a mi hija, no es mi hija, no es mi hija, yo le sirvo a Dios. A mi hija no la han asesinado, menos la han sacrificado para el diablo, no es mi hija, no es mi hija. Cuando el policía levanta, hermano, un polón lleno de sangre, ella mira que era la ropa de su hija. Estaba desnuda como un carnerito cuando vas al mercado, así pelado, así de delgadita, así de delicada estaba, muerta aquella joven. La mujer, hermano, empezó a gritar, parecía que se iba a morir. Qué horrible debe ser que un hijo se te muera, ¿no? Cuando un padre se te muere, eres huérfano. Cuando se te muere tu mujer, eres viudo. Pero cuando se te muere un hijo, ¿qué eres? No hay nombre, ¿no? No debería suceder. Y esta mujer, hermano, cuando veo que se quería morir en vida, yo no soporté. Agarré las llaves de mi carro, me subí y me fui. Yo sé que no iba a poder soportar ese dolor. Se quedó mi madre, mi padre con esa mujer. Y ella lloraba y gritaba. En ese momento me dice mi madre, cuando tú te fuiste, hijo, la policía trajo frazadas y lo puso atrás del carro de la policía, de la camioneta. Le prohibieron a la madre tocar a esa niña, mirar. Le dijeron, no señora, no puede verla, métase adelante. Y ella lloraba estando dentro de la caseta de la policía, de la camioneta, y atrás estaba el cuerpo frío de su hija. Por eso, señorita joven, ¿quiénes son tus amistades? Piensa bien a quién le abres tu corazón. Piensa bien cuando sales, no seas confiado, no seas confiada. A veces crees que tu mamá es un problema que no te da permiso para que no seas feliz. Si supieras, el mundo es muy cruel. Miles de personas han muerto asesinados, robados, ultrajados, trata de personas. Hermanos, mi madre me dice qué duro era ir a la morgue, que la persona que te enseñó a ser mamá, tu primera hija, esté atrás, envuelto en una frazada muerta. Hijo, nunca vi tanto dolor. Al otro lado de la historia, yo estaba manejando a mi casa. Yo lloraba, hermano. Lloraba mucho. Y yo le pregunté a Dios. Quizás hice mal, no lo sé. Pero yo manejaba llorando 2 de la mañana y le dije a Dios, Señor, el papá y la mamá de esta chica te sirven. Y aún así la han sacrificado para el diablo y se ha ido al infierno. ¿Dónde estaban tus ángeles? ¿Por qué no la cuidaste? O sé que si yo te sirvo y mi esposa te servimos, mi hija puede terminar sacrificada para el diablo y irse al infierno. ¿Dónde están tus promesas de que creen en mí, que tú y tu casa serán salvos? ¿Dónde están esas promesas? Y yo le reclamaba a Dios y me ponía a llorar. ¿Sabes? A veces lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? A veces pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido. Pero el plan B de Dios es mejor que tu plan A. Todo va a estar mejor, hermanos. Confía en el Señor. Vas a salir del problema en el que estás, pero tienes que salir del territorio del diablo. Yo me puse a llorar, hermano. Llegué a mi casa 1 hora después, 3 de la mañana. No quería despertar ni a mi esposa ni a mis hijos. Guardé el auto, la cochera, y me fui despacio hasta la parte de la cocina. Me puse a llorar. Yo decía el nombre de aquella joven, no lo voy a decir por respeto, pero yo mencionaba el nombre de ella y decía, ¿por qué no te dije nada? ¿Por
qué no te dije? ¿Por qué andas así? Corrígete, hija, ¿por qué fui tan blandengue con ella? Y empecé a llorar, hermano, y me quedé dormido en la silla. Cuando, hermano, me quedo dormido, sí fue un sueño. Aparezco en el universo, escúchame aquí. En mi sueño aparezco en el universo. Yo pisaba la nada. Era como si hubiera pisado un vidrio, pero yo miraba las estrellas cerca y empecé a observar todo. Entonces miré y de pronto de un lado del universo viene un aire y empieza a recorrer a mi alrededor y llega hasta mi oído y escucho cómo llega a mi oído y escucho que una voz con mucha autoridad me dice: bien, bien. Y yo digo, ¿qué, Señor? ¿Qué me quieres decir? Y otra vez ese aire da la vuelta, hermanos. Yo miraba como ese aire giraba, no sé qué era. La voz de Dios en medio del aire, la Shekinah de Jehová, no lo sé. Pero entró hasta mi oído y me dijo así: fiel, fiel, yo soy fiel. Y dile a esa mujer que su hija está aquí conmigo, que yo la he salvado. Sabes, hermano, me desperté. Cuando Dios te habla, no estás dudando de que será la voz de Dios o será mi conciencia. No, hermano. Cuando Dios te habla, tú obedeces, hermano. Yo agarré el celular, pero cuando me despierto de ese sueño, yo había llorado, hermano, y el versículo bíblico decía: porque mis enemigos fueron más fuertes que yo, pero tú me cubriste y me salvaste. Yo dije, fiel es Dios. Por un lado, en un territorio tenemos a un diablo cruel, a un diablo malvado que te está matando poco a poco. Pero por otro lado tenemos a un Dios fiel, lleno de misericordia, lleno de amor. Lo que viene es lo mejor, escúchame. Yo no te cuento mentiras. Yo un día voy a ser juzgado allá en el cielo. Yo no te voy a exagerar. Esto es lo que ocurrió. Mira, escúchame. Yo le llamé a esa mujer. Le marqué a la hermana. Ella llorando 3, 4 de la mañana, afuera de la morgue. Le digo, aló, sí, ¿con quién hablo? No importa, mujer, con quién estás hablando. Tengo un mensaje de Dios para ti. Deja de llorar. Dios es fiel. Ha salvado a tu hija. Ella empieza a llorar agarrado el celular. Mi madre estaba al lado. Mi madre me dice, no sé quién le llamó, hijo. No sé quién le ha llamado. Pero cuando alguien le llamó fuera de la morgue, ella recobró la vida. Como que le dio unas fuerzas. Se secó las lágrimas y me dijo, sierva, ya no lloraré más porque mi hija es salva. Dios ha salvado a mi hija, dice el Señor. Y me dice, llorando, esa mujer me dice, no sé quién seas, pero hace 5 minutos ha venido una señora, me ha tocado el hombro con rudeza y me dijo, tranquila, tu hija está en la presencia de Dios. Y yo le dije al Señor, confírmame si tú te has llevado a mi hija y la has salvado. Y ahora usted me llama, no sé quién seas, pero gracias. Sé que mi hija se ha salvado. Al mes de fallecimiento la enterraron, no fui a su entierro. Yo no iba a poder soportarlo. Me invitaron a predicar al mes de su fallecimiento a todo su colegio. Cuando llego a esa ciudad, su padre viene de la pista, cruza como un niño. Y su padre me agarra, me dice, Pastor Anthony, gracias por venir. Y me abraza y me dice, pastor, mi hija se ha salvado. Y yo le digo, yo ya lo sabía. ¿Y quién te ha contado? ¿Mi esposa? No, alguien me ha contado. Pastor, atraparon a los asesinos. Agarraron el celular de mi hija, se dieron cuenta que iban a hacer pacto con el diablo y atraparon a los asesinos de mi hija. Ese día, pastor, fuimos ante el juez, un careo.
Y cuando yo estaba frente a los asesinos, ver a los asesinos de mi hija es lo peor, pastor. Pero Dios me permitió perdonarlos. Yo los perdoné, pastor. ¿Sabes qué ocurre? Uno de ellos, el que no era el satanista, decía: yo quiero decir la verdad, yo no me quiero podrir en la cárcel, yo voy a decir toda la verdad. Ya, diga usted, ¿cómo ha sido la situación? ¿Cómo han sucedido los hechos? Y él dice, él me cuenta y me dice: pastor, el joven contó todo lo que ocurrió. Nos fuimos los tres a las 5:30, a las 6 teníamos que hacer el pacto con el diablo. Ella no sabía que le íbamos a matar. Cuando llegó las 6 de la tarde, mientras que caminábamos 6 en punto, justamente ella pregunta: ¿pero qué vamos a sacrificar? Porque algo se debe sacrificar. Yo vi que endemoniado, sus ojos, todo se volvió negro, cambió su forma. Sacó un puñal de entre su ropa y le clavó 7 cuchillos, yo pude contarlo. 7 cuchillos en el cuello. La sangre chorreaba mucho. Ella se agarró el cuello y decía: pero yo qué les he hecho, ¿por qué me hacen esto? Ahora me voy a morir, yo qué les he hecho. Entonces ella, con sus manos ensangrentadas, nos empujó a los dos. Nosotros nos caímos y ella empezó a correr. Entonces yo, pastor, me dice el padre, yo le dije: señor juez, un momento, yo quiero saber para dónde corrió mi hija. ¿Corrió para la ciudad? ¿Corrió para mi casa? ¿Para dónde corría mi hijita? Y le dice: señor, ella no corría ni para la ciudad ni para su casa. Ella corrió para allá arriba, para la parte más alta, y corrió allá arriba. ¿Y qué pasó? Entonces ella empezó a gritar y a gritar. Nosotros agarramos una piedra y le rompimos la cabeza para sacrificarla al diablo. La destrozamos su cerebro. Pero sabes, decía él, era como si no podíamos pararnos, casi 5 minutos, no podíamos pararnos, era como si alguien nos tuviera ahí. Y ella empezó a gritar. El papá dice, le interrumpe y le dice: señor juez, yo quiero saber qué decía mi hija, por favor díganme. Me pedía a mí, pedía ayuda, ¿qué decía las últimas palabras de mi hija? Y el muchacho dice: sabes, señor, no pedía ni auxilio ni tampoco a usted. Se fue hasta lo más alto y ahí, con sus manos ensangrentadas, se cayó al piso de rodillas y, levantando sus manos al cielo, dijo: Señor, ten misericordia, me estoy muriendo, perdóname. Sé que me he alejado de la iglesia, pero ahora me muero. Ella no pidió ayuda ni auxilio. En los últimos segundos de su vida clamó a su Dios, a ese Dios que es fiel, hermano, que salva a tu hijo, salva a tu hija. Quizás te hacen la guerra, mujer, para que vengas a la iglesia. Quizás te hacen la guerra, tus familiares se burlan, dicen que pronto ya no vas a ir a la iglesia, que vas a volver a las drogas, al alcohol. Nadie da una moneda por ti, pero Dios sí confía en ti, lo vas a hacer bien. Todo lo que tú haces un día, limpias, armas el estrado, nadie te paga, encima te gritan, cuidas, te pones un chaleco, todo lo estás haciendo para tu Señor. Y Él paga bien, hermanos, Él paga bien, Él es fiel. Cuando Él me dice: pastor, mi hija se salvó, entonces el satanista dice: ¿y qué es lo que ocurrió? Hable usted, le dice el juez. Y el satanista dice: yo dije, ya, le tiraron una piedra y dije, hay que sacarle la ropa, hay que sacrificarlo al diablo. Y cuando están a punto de tocarle, el satanista dice: saben, señor juez, no me van a creer, no nos van a creer, pero yo sentí como si el sol se hubiera acercado un poco y nos quedamos ciegos. El sol nos dejó ciegos. Yo vi que una espada cayó en medio de ella y nosotros. Escuché como cayó la espada, y escuché una voz que me dijo: no toques a mi hija, no la vas a tocar, a ella no la tocarás. Oye, hermano, no pudimos hacer pacto con el diablo, dice el muchacho, y la aventó nada más, y se fueron corriendo asustados, ciegos por esa voz. Yo entiendo, hermano, la misericordia de Dios, porque vives en el territorio del diablo,
¿Por qué te estás muriendo en vida? Si el territorio de Cristo es algo mucho mejor. Tu vida va a ser a blanco y negro si no te vas al territorio de Dios. La sonrisa que has perdido, lo que el diablo te ha quitado, todo lo que has perdido en todos estos años, Dios te lo puede devolver y aún darte mucho más. El siguiente video se creó con el deseo que tu vida sea bendecida. Apóyanos suscribiéndote, dándole like y compartiendo a más personas.